todos, bienvenidos al conversatorio sobre el desafío de la transparencia y el reporte público de la información en empresas estatales. Mi nombre es Paula Núñez, soy investigadora asociada del programa de gestión pública de CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Somos una fundación independiente y apartidaria que estudia políticas públicas. Ahora vamos a estar dialogando sobre el punto de intersección de dos temas que están muy presentes actualmente en la agenda del país. Por un lado, el tema de las empresas estatales, que son muy importantes, como bien sabemos, tienen una alta participación en sectores de energía, agua y saneamiento, transporte, comunicaciones, todo lo que tiene que ver con infraestructura, con un alto impacto en la calidad de vida de la ciudadanía y también en el desarrollo económico. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 1 de cada 5 de las empresas más grandes del mundo en este momento son empresas estatales, así que prácticamente en todos los países, incluso en los países desarrollados, ya está zanjado el debate sobre si se requieren o no las empresas estatales, por lo menos en algunos sectores de la economía, y de lo que se está hablando, más que nada, es sobre su gestión y sobre su gobernanza. Y luego el segundo punto está vinculado con el tema de transparencia y divulgación de la información, que es, por un lado, un fin en sí mismo, en tanto es un derecho ciudadano y un derecho humano el acceso a la información, y por otro lado también es un medio para mejorar la gestión estatal y restituir también la confianza ciudadana. Sin ir más lejos, hace aproximadamente 1 hora se publicó el informe del INDEC sobre las dotaciones del personal en la Administración Pública Nacional y en las empresas y sociedades del Estado. Ahora bien, el tema de las empresas públicas y la divulgación de información es particularmente desafiante porque no todas las empresas tienen la figura de sociedades del Estado. Algunas empresas son sociedades anónimas con participación del Estado, por lo cual en algunos aspectos están sujetas al derecho privado o enfrentan competencia en los mercados en los que operan, hay información sensitiva, lo cual complejiza de alguna manera esta cuestión de la divulgación de información. Para dialogar sobre este tema, nos pareció interesante traer una investigación que publicamos hace unos meses desde CIPEC, referida a la transparencia de las empresas estatales, y complementar también la charla con la situación de las empresas estatales en el caso de México, que enfrenta quizás algunos desafíos particulares en este momento, y también complementar con la mirada del regulador, ¿no es cierto?, acerca de cómo se enfrentan o cómo se pueden llevar adelante los desafíos de diseñar e implementar políticas públicas de transparencia e integridad con esta especificidad que tienen las empresas estatales como tipo de organismo público. Así que para esto nos acompañan hoy en el conversatorio Ana Lilia Moreno. Ana Lilia es coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, que es también como CIPEC una entidad dedicada al análisis de políticas públicas, y nos acompaña también Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción de la Nación Argentina. Así que para comenzar, me gustaría darle la palabra a nuestra invitada internacional, Ana Lilia, para que nos cuentes un poco qué está pasando en este momento con las empresas públicas en México, en particular en el sector energético, y cuál es el trabajo que están desarrollando. Muchísimas gracias, Paula. Gracias por la invitación. De hecho, ya desde hace meses esperábamos este momento. Me sentí muy halagada, muy honrada de recibir pues la carta de Paula, invitándonos a compartir con ustedes el estudio que hemos hecho y la investigación que seguimos realizando en México Evalúa en relación a las empresas estatales y la transparencia.
¿Puedo compartir mi pantalla? Bueno, nosotros en el año 2018 recibimos una invitación de parte de el gobierno de Estados Unidos y la Fundación CIPE, el centro, que es el Centro para la Investigación y el Fomento de la Empresa Privada, para poder conocer en qué medida las empresas estatales mexicanas son transparentes. Nosotros en ese momento de la historia de México vivíamos un momento todavía bastante interesante en relación a la reforma energética, que ha sido la reforma estructural más importante que ha vivido México desde el año 2013, junto con otras reformas también estructurales que modificaron la Constitución para fomentar la competencia económica, para constituir órganos reguladores de gran capacidad y autonomía. Y en el sector energético se vivió una modificación constitucional que transformó a las dos empresas de propiedad estatal más importantes del país, Pemex, Petróleos Mexicanos, y la Comisión Federal de Electricidad, conocida aquí como la CFE, como empresas productivas, en esta figura legal que mencionaba Paula, como empresas que en ciertos aspectos de su operación y de su gobernanza se manejan como empresas privadas, bajo el derecho privado mercantil, y en algunos aspectos se manejan a la luz del derecho público. Entonces, estas dos empresas se encuentran bajo un nuevo régimen especial desde el año 2013, que es un enfoque híbrido de gobernanza y que es un desafío para ellas en su rediseño interno, que todavía ahora, en el año 2022, siguen viviendo fuertes consecuencias de estas reformas, algunas en aspectos positivos y otras en aspectos tal vez no tan positivos. En materia de transparencia, entonces vivimos un cambio de paradigma y a través de una herramienta que nosotros realizamos desde su concepción metodológica y luego su implementación, lo tradujimos en un índice de transparencia corporativa y le llamamos corporativa para diferenciarla de las obligaciones públicas de transparencia que existen en las leyes federales generales de transparencia y que aplican a todos los entes públicos del gobierno federal y subnacional, pero que quisimos hacer esta distinción de transparencia corporativa por este enfoque del régimen especial en el que se encuentran estas dos empresas y que tiene una trascendencia hacia los mercados financieros. Pemex y CFE no cotizan en bolsa en los mercados de capitales, pero sí que adquieren y venden bonos en los mercados internacionales de deuda. Entonces, anclados en esa premisa, quisimos hacer un símil con la transparencia corporativa y los principios de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la cual México es parte, y tomar los rasgos principales de gobernanza o de gobierno corporativo que establecen los informes y las evaluaciones que la OCDE establece. Entonces, lo que les voy a comentar y les voy a enseñar hoy es un poco de nuestra estructura, del andamiaje metodológico que hicimos para evaluar qué tan transparentes son estas empresas, nuestros hallazgos y nuestras preocupaciones. La información que utilizamos para la realización de esta metodología, pues era la información disponible en 2018 y 2019. Actualmente vivimos un cambio de administración pública desde el año 2018, básicamente desde 2019, porque el presidente López Obrador entró en funciones en diciembre de 2018 y no hemos realizado una actualización con los datos más actuales que tenemos, pero sí que hemos hecho algunos ejercicios a la luz de los indicadores ESGs, que más adelante les voy a enseñar dónde convergen con el índice de transparencia.
y un poco las intuiciones que tenemos al respecto. Entonces, la política de transparencia activa fue nuestra principal fuente de información, es decir, la información que estas dos empresas voluntariamente muestran a sus actores de interés, o lo que llamamos en inglés los stakeholders, y que implica pues la forma en que esta empresa rinde cuentas a sus actores más interesados, que son los dueños últimos de la empresa, es decir, todos los mexicanos. Como no cotizan en bolsa, estas dos empresas no tienen capitales privados en su patrimonio. Entonces, el gobierno ejerce como un representante de los ciudadanos, como propietario de estas dos empresas. A veces al gobierno mexicano se le olvida un poquito esto, porque en el presupuesto federal, las dos empresas tienen una asignación anual. Entonces, a veces se confunde un poco el régimen nuevo especial con respecto a cómo estaban constituidas anteriormente por esta presupuestación que tienen estas dos empresas. Por eso escogimos el enfoque de la transparencia activa, es decir, qué es lo que ellas nos quieren enseñar, independientemente de sus obligaciones de transparencia. Perdón. Concebimos esto importante por la certidumbre que se le podía dar a los inversionistas y sobre todo a los socios comerciales de las empresas. Son las empresas más importantes del país que actualmente tienen aproximadamente 150,000 empleados y que tienen en su haber pues una gran participación en la política energética del país, y por ello son proclives a cometer actos de corrupción importantes por los montos tan grandes que manejan en las compras públicas y en su sistema de proveeduría. Nuestra herramienta de evaluación consistió en crear un índice que tuviera un eje vertical y un eje horizontal o transversal. Y en el eje vertical lo que hicimos fue utilizar los criterios de gobierno corporativo, que son 7, como los ejes principales, y desprender de ellos variables de interés, que sumaron 50. Y lo que hicimos fue desprender del gobierno corporativo como propietario de la empresa, como facilitador de información financiera, como ente regulado de la regulación de competencia, de la regulación específica del sector energética y de mejora regulatoria, también como responsable de impactos sociales y ambientales y de corrupción o de la política anticorrupción, como facilitador de información en sí mismo, como el ejercicio propio de su propia transparencia corporativa, y finalmente en su gobernanza de acuerdo a la forma en que toma decisiones el consejo de administración o el directorio. En el eje horizontal lo que hicimos fue valorar la calidad de esa transparencia. O sea, conforme a cada variable, lo que se aplicó fue un tamiz de calidad de la información que llevó en sí mismo 4 ejes principales: la accesibilidad, la completitud, la confiabilidad y la oportunidad de la información. Y a partir de esos ejes se desprendieron también categorías de calidad de la información. Entonces, con esta matriz que podemos ver en la pantalla, lo que hicieron nuestros evaluadores fue acceder a la información pública disponible de estas dos empresas y valorar variable por variable su accesibilidad, su completitud, su confiabilidad y su oportunidad. Elaboramos criterios, a veces binarios. Por ejemplo, en accesibilidad, ¿es accesible o no es accesible? Y le asignamos un 1 y un 0. O a veces abríamos el espectro un poquito más para valorar un poco con un enfoque un tanto subjetivo, pero que tuviera un parámetro, que estuviera acotada la subjetividad del evaluador, a que si la información, por ejemplo, podía ser confiable. Entonces, en ese sentido, valorábamos si era verificable contra fuentes
de información, si la información era oportuna de acuerdo a un espectro de tiempo razonable, si estaba completa o le faltaba información, y por supuesto si era entendible, accesible en un lenguaje ciudadano o en un lenguaje adecuado para las audiencias. Si era información para audiencias especializadas o información para audiencias sencillas. Y en relación a esa valoración, se le asignaba un ponderador. Construimos un manual del evaluador para tener criterios homogéneos entre investigadores y también, ¿por qué no?, para poder hacer replicable el ejercicio a otros países, a otras empresas, a otros ámbitos de la transparencia corporativa. Y un tercer eje de evaluación fue el tomar un referente de mejor práctica internacional. Entonces tomamos de ejercicios internacionales, sobre todo de transparencia internacional, cuáles son las empresas más reconocidas por su transparencia, no en sí en un enfoque global, sino por variable. ¿Cuáles eran las empresas que considerábamos podían ser comparables como una buena práctica? Tal vez no la mejor, pero sí una buena práctica en cada una de las 50 variables, y entonces aplicamos el mismo tamiz de transparencia a nuestros comparables por variable, de tal manera que tuviéramos un parámetro de mejor práctica y un parámetro de calidad de la información. Y fue así que obtuvimos pues un esquema de práctica de transparencia corporativa en relación a la realidad, a empresas que realmente publican y hacen un esfuerzo importante para transparentar. Aquí, por ejemplo, podemos ver una empresa privada en Inglaterra que se llama Vodafone, que encontramos un reporte de desempeño de su consejo de administración espectacular, ¿no? Entonces, estuvimos investigando muchísimas empresas comparables y esta fue la que consideramos que tenía una muy buena práctica de transparencia, de evaluación de su propio consejo, de cómo toman decisiones, de cómo publican la información, de cómo la informan a los ciudadanos, ¿no? Tomamos, por ejemplo, otro parámetro de Latinoamérica muy bueno, Codelco, nos pareció que tiene una práctica de transparencia en algunas variables, sobre todo en el reporte a los reguladores, es espectacular la manera en que reporta al Congreso de Chile. Entonces tomamos eso como parámetro e incluso conseguimos buenas prácticas de la misma Pemex de México, antes de la reforma energética, que tenían como un enfoque de derecho corporativo que buscaba traducirle a los ciudadanos la información de manera oportuna. Entre nuestros hallazgos, pues resaltó mucho que el 28% de las variables en Pemex y el 22% de las variables observamos buenas prácticas o excelentes prácticas corporativas. O sea, no teníamos solo malas noticias, sino que sí encontramos aproximadamente un quinto y un tercio de la información disponible de forma de buena calidad. El 24%, sin embargo, un cuarto de la información obtuvo una calificación de 0, ¿no? O sea, es decir, la información no estaba activamente disponible para los ciudadanos. Entonces, ahí abrimos preguntas y la pregunta era, ¿será que Pemex y CFE sí tienen la información y no la están haciendo transparente? ¿O será que estas dos compañías no están construyendo la información para poderla después reportar? Ahí lo que hicimos fue un análisis adicional a la herramienta, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue recurrir a lo que tenemos en México como herramientas de transparencia pasiva, que es solicitudes de información a través de una plataforma de Internet, a través de la cual los órganos de transparencia de todas las entidades públicas reciben las solicitudes ciudadanas, valoran las solicitudes y responden. Y hay un proceso también, una especie de litigio, en el que el ciudadano, si no está conforme con la información, puede objetar la respuesta del ente público y entra en un ciclo, ¿no?, de intercambio de información con el ente público, que si en última instancia no sigue sin estar satisfecho el ciudadano, pues puede recurrir a la autoridad de transparencia. Y esto implica que ya el órgano regulador de la transparencia en México valora la solicitud
y le ordena al ente público entregarla si considera que debió haber sido hecha transparente y no se hizo. En nuestro ejercicio no llegamos a ese nivel de litigio. Nosotros lo que hicimos fue preguntar, ¿esta información que no encontramos en tu página existe o no existe? Para corroborar si habíamos buscado mal, habíamos tenido un error en nuestra apreciación, y si sí existe, si nos la podía facilitar. Y así fue como obtuvimos algunas respuestas en donde ellos nos facilitaban tal vez la liga de internet a donde sí existía y nosotros no la pudimos obtener fácilmente. Eso nos ayudaba a ajustar en la calificación de accesibilidad, porque consideramos que si no la habíamos podido encontrar, pues no era accesible, pero sí estaba. Y también pudimos corroborar información que pues la Pemex CFE o la habían clasificado como de seguridad nacional o como por otras razones de mercado tal vez, o simplemente no existía, porque muchas veces el gobierno así contesta en México, la información pues no existe y ya el ciudadano decide. Y ya creo que son 10 minutos, entonces para no pasarme más del tiempo, los problemas de calidad que encontramos en las variables que ya les expliqué en la herramienta, pues encontramos un problema de accesibilidad importante, tanto en la forma de encontrar los reportes, como en la forma de navegar en las páginas web, además de que como teníamos ya nuestros comparables internacionales y encontramos páginas de internet espectaculares, una que me encanta presumir es la de la empresa petrolera Eni. Si alguien quiere un día navegar por una práctica de transparencia espectacular, creo que es esa. Es accesible, es amigable, es fácil, es completa, es una maravilla. También ahora los reportes de sustentabilidad de muchas empresas favorecen que haya esta accesibilidad. Confiabilidad, la mitad aproximadamente de las variables encontramos que no era fácil corroborar si la información es confiable. En problemas de completitud vimos que hay mucha información incompleta. Por ejemplo, hay algunos documentos que prometen tener anexos y los anexos no están accesibles o se ven borrosos, o hay mucho problema para completar la información. Y finalmente la oportunidad. Pemex y CFE publican muy tarde las actas, por ejemplo, de los consejos de administración, de los consejos, de los comités de transparencia, las minutas, todo lo que debería ser público de la forma en que estas dos empresas toman sus decisiones, a veces se publica, pero ya muy tarde, un año después, a veces 2 años. Entonces tal vez perdió la oportunidad en el tiempo. Y bueno, hasta aquí dejo esta participación. Quizá más adelante haya oportunidad de ahondar en algunos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lilia, por compartir con nosotros esta información sobre el caso de México. Y bueno, la idea es usar un poco estas presentaciones como información de base para después abrir el diálogo. Así que bueno, en línea con esto, ya voy a compartir ahora pantalla para presentar los hallazgos en el caso argentino. ¿Se está viendo bien ahí? Perfecto. Bueno, en el caso de CIPEC, bueno, aquí en Argentina se promulgó la Ley de Derecho a Acceso a la Información en el año 2016, o sea, bastante tardíamente en relación a lo que fue en otros países de la región, y entró en vigencia en 2017. Entonces, en el año en que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información, hicimos un primer diagnóstico sobre la información que se estaba publicando en forma proactiva, que esa fue una de las novedades que trajo esta ley, básicamente esta obligación para todo tipo de organismos públicos de divulgar información sin que medie un pedido de acceso a la información, y nos encontramos con un estado de situación en donde la mayoría de los ítems que solicitaba la Ley de Acceso a la Información, que después en el año 2018 para las empresas públicas fue complementada con una normativa específica
que es lo que también pasó en varios países de la región, presentaba muy bajos niveles, o sea, bajos o intermedios niveles en la publicación de los elementos que decía la ley. Sin detenernos demasiado en este cuadro, básicamente encontrábamos que 7 de cada 8 empresas publicaban la nómina del directorio y el listado de compras y contrataciones, pero ya en otro tipo de información que es muy relevante, como por ejemplo las transferencias del Estado, los informes de gestión, desempeño financiero, compras y contrataciones, antecedentes de los directorios, etcétera, los niveles de información empezaban a ser intermedios a bajos. Esto había sido en una primera aproximación donde lo único que hacíamos era mirar directamente si publicaba o no publicaba estos elementos de información. Entonces, en el año 2020 empezamos a construir la metodología de un índice para hacer, de la misma forma en que realiza México Evalúa, poder hacer un aporte un poco más sustantivo, salir un poco de esta cuestión dicotómica del publica o no publica, y meternos un poquito más en cuestiones que hacen, y en gran medida, el acceso a la información. En nuestro caso, elegimos las dimensiones de calidad de la información, o sea, qué tan completa estaba publicada la información, y actualización de la información, o sea, si la información que se estaba publicando era reciente. En nuestro caso, elegimos todo el universo de empresas de propiedad estatal de nivel nacional, que son 34 empresas, y el objetivo que nos planteamos cuando desarrollamos el índice era más que nada desarrollar algunos parámetros objetivos, explícitos, con los cuales las empresas pudieran medir la calidad de actualización de la información que estaban publicando, y también lo que hicimos fue, a medida que íbamos haciendo el relevamiento, recopilar prácticas destacadas. Así las empresas que estaban interesadas de alguna manera en mejorar su desempeño podían beneficiarse de la experiencia de sus pares. Básicamente nos basamos, por supuesto, en los elementos que indican la Ley de Acceso a la Información, como les comentaba, y lo complementamos también con los lineamientos de jefatura de gabinete para el buen gobierno de las empresas, que tiene un apartado específico de transparencia. Un poco lo que les contaba antes, que en casi todos los países de la región suele haber disposiciones complementarias de transparencia para las empresas públicas, porque hay cuestiones genéricas de la Ley de Acceso a la Información que quizá, digamos, no les aplican en gran medida, o hay elementos de información que por la misma actividad empresarial son importantes que se publiquen. Y bueno, algo también muy importante de especificar, referido al alcance de la publicación, que no pretende medir el índice de transparencia, no pretende medir nada más allá del desempeño en transparencia activa de estas empresas, ni tampoco, por supuesto, cómo es la implementación efectiva de procesos y políticas hacia dentro de las empresas. Bueno, aquí rápidamente, ya hay antecedentes de otros índices de este tipo en distintos países, así que bueno, nos basamos también en el trabajo realizado por los colegas de México, también revisamos los antecedentes de un índice que existe publicado en Brasil, en España, que lo hace el capítulo español de Transparencia Internacional, y también de la CAF. Y llegamos a un índice que tiene 6 dimensiones. Las dimensiones de gobierno de la empresa, de acceso a la información e integridad, estructura y organización, gestión estratégica y operativa, gestión económica y financiera, y compras y contrataciones. Entonces, nos quedaron 25 indicadores que están agrupados en cada una de estas dimensiones. Dentro de la dimensión gobierno, medimos en qué medida estaban publicadas la composición accionaria de la empresa y las normas, es decir, los estatutos, si estaba publicado cuál era la composición del directorio y sus antecedentes profesionales, las actas de directorio, que es otro ítem que requiere la ley, y si publicaban las políticas de gobierno corporativo de la empresa. En la dimensión de información e integridad, miramos en qué medida facilitaban el acceso a la información, si publicaban sus políticas de integridad, si estaban publicadas las declaraciones juradas de los miembros del directorio, que son funcionarios públicos y tienen que publicarlas por la Ley de Ética Pública, y si publicaban la política de género. En lo que es estructura y organización,
miramos si publicaban información básica de cuáles son los productos y servicios que ofrece la empresa, organigrama y funciones, la composición de las gerencias, la nómina del personal y las escalas salariales. Y en lo que es gestión estratégica y operativa, analizamos si se publicaban los objetivos de la empresa, que esto está muy en línea justamente con la razón de ser, de que exista esa empresa estatal, informes de gestión anuales, y los indicadores de desempeño operativo. En gestión económica y financiera analizamos la publicación del presupuesto y la ejecución, si publicaban las transferencias del Estado, los estados contables y los indicadores de desempeño financiero, y en la parte de compras, si estaban publicadas las políticas de compras y contrataciones, las políticas y los reglamentos, si estaba publicado el listado, si se publicaba quiénes eran los participantes y adjudicatarios de los concursos y las licitaciones, y se publicaban también concursos abiertos y futuras compras. Bueno, aquí muy breve también, la cuestión metodológica, muy similar, básicamente se le asignó a los indicadores una escala entre 0 y 1, que se evaluaba en función de la información que estaban publicando las empresas, y se designó para cada indicador un peso relativo dentro de su dimensión, y también las diferentes dimensiones tienen pesos relativos entre sí, ¿no es cierto? Porque digamos, no tiene quizá la misma criticidad publicar un organigrama que un estado contable, en el caso de una empresa. Así que por la criticidad que tenía tomar estas decisiones, esta forma de asignar los pesos relativos, la verificamos con 20 expertos en temas de transparencia, integridad y gobierno corporativo de diferentes ámbitos, de cooperación internacional, funcionarios públicos, de la academia, y nuestro objetivo, como les comentaba, fue que este análisis fuera una línea de base a partir del cual medir el desempeño de las empresas estatales de nivel nacional en su conjunto. Por eso lo que hicimos fue analizar la información en forma agregada, o sea, es decir, para todo el universo de empresas. Así que aquí, ya pasando a las conclusiones generales del análisis, bueno, nos encontramos con unas pocas empresas que estaban en el rango más alto de puntajes del índice que desarrollamos. El puntaje máximo es 100, ahí encontramos que en el segmento entre 81 y 100 puntos encontrábamos a 4 empresas de las 34, en el rango intermedio de 61 a 80 puntos, 6 empresas, también en otro rango intermedio de 41 a 60 empresas, a 60 puntos, perdón, 7 empresas, y encontramos que la mitad del universo de empresas, es decir, 17 de las 34 empresas, estaban por debajo de los 40 puntos. Así que ese es uno de los hallazgos principales del estudio. Básicamente, el promedio general de desempeño del índice es de 42,5 puntos, con algunas excepciones, porque existe un segmento de empresas que está muy evolucionado en sus prácticas de transparencia, pero dado que el índice está basado fuertemente en el marco normativo vigente, digamos, la conclusión evidente es que las empresas públicas en su conjunto, sin establecer individualidades, como sector tienen todavía un trecho por recorrer para mejorar sus estándares de divulgación de información. Y bueno, lo que tenemos acá es la vista de los promedios por dimensión. Básicamente, como les comentaba, el promedio general del ITEPE, que es la barra intermedia que se observa en el gráfico, es de 42,5 puntos, y encontramos que las mejores dimensiones en cuanto a desempeño relativo son compras y contrataciones, información sobre la organización y estructura de la empresa, e información sobre la gestión estratégica y operativa. Y las dimensiones con menor desempeño relativo son las de gobierno, acceso a la información e integridad, y gestión económica y financiera.
Así que como para sintetizar un poco los hallazgos, digamos, cuáles son los indicadores que encontramos con niveles más bajos de desempeño, sobre los cuales entendemos se debe realizar un esfuerzo adicional. Por empezar, las declaraciones juradas de los miembros del directorio, las actas del directorio, que acá, digamos, entra a jugar también el tema de la sensitividad de información, así que la recomendación misma dada por la Agencia de Acceso a la Información es utilizar versiones sintéticas de las actas de directorio que solamente puntualicen las decisiones, protegiendo la deliberación, es decir, la Ley de Acceso a la Información prevé mecanismos para proteger la información sensitiva, información de ejecución presupuestaria y presupuesto, los indicadores financieros que surgen mayormente de los balances y estados contables, información sobre la nómina de personal, las políticas de gobierno corporativo, los informes de gestión y los indicadores operativos. Luego hicimos algunas correlaciones para entender si había alguna relación entre las empresas públicas, entre los niveles de transparencia que mostraban las empresas y el sector económico al que pertenecen, los ingresos que generan, las transferencias del Estado, su antigüedad o la jurisdicción, es decir, en la órbita de qué ministerios se encuentran, y no encontramos correlaciones significativas con ninguna de estas variables, lo cual nos llevó a inferir que la diferencia en los niveles de desempeño de las empresas puede estar dada principalmente por la voluntad política de las autoridades, que son en este caso los directorios, que son el órgano máximo de toma de decisiones. Así que las recomendaciones que surgieron del informe es, como les comentaba al principio, hacer una revisión de mejores prácticas y aprendizaje entre pares. A veces no es necesario, digamos, ir muy lejos como para encontrar alguna forma accesible, oportuna y de calidad de publicar la información, y focalizar sobre todo en elementos que son muy relevantes para la legitimidad y para la rendición de cuentas de las empresas, como la cuestión de las trayectorias de los directorios, lo que tiene que ver con el acceso a la información y la política de integridad, o sea, cómo se trabajan los temas de ética y anticorrupción hacia dentro de las empresas. Muy importante también que los informes de gestión se encuentren actualizados para visibilizar el trabajo que llevan adelante las empresas. Bueno, por supuesto, información sobre presupuesto, ejecución y estados contables, y participantes y adjudicatarios y planes anuales de compras, porque esto también es muy importante para tener procesos de compras que sean transparentes y que reduzcan de alguna manera la sospecha de discrecionalidad, tanto en las compras y contrataciones que se hacen como en la forma en que se adjudican. Así que bueno, y para finalizar, vamos a sacar una segunda edición del índice, que se va a estar publicando dentro del segundo semestre del año que viene, que va a ser sobre la información que publicaron las empresas en 2022, y ahí, además de replicar la metodología, vamos a adicionar un análisis cualitativo de lo que tiene que ver con la divulgación de cómo las empresas gestionan su impacto y acciones referidas a cuestiones sociales, ambientales y de gobernanza, ¿no? Que están muy vinculadas a la contribución al desarrollo sostenible, que nos parece un tema que es altamente relevante, ya digamos desde hace algunos años es inclusive relevante para el sector privado, y más por supuesto en el caso de las empresas estatales que tienen un objetivo de bien común específico, ¿no es cierto? Más allá de este desafío que tienen con equilibrar con las cuestiones de rentabilidad. Así que muy bien, hasta aquí la presentación del informe, y ahora me gustaría pasarle la palabra a Luis. Luis, muchísimas gracias por participar, sabemos que estás recién llegado de otro evento también muy importante sobre la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que también abarca a las empresas del Estado,
así que nos gustaría que compartas con nosotros cómo es, digamos, desde la mirada de la Oficina Anticorrupción, cuáles son las últimas iniciativas que se han promulgado, que abarcan de alguna manera a las empresas de gestión estatal, y cómo ven ustedes el desafío de regular estas cuestiones de transparencia e integridad con las particularidades que tienen estas empresas. Hola Paula, ¿qué tal a todos, todas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que realmente nos interesa muchísimo trabajar, nos interesó desde el principio que llegamos. Creo que vos resumiste muy bien al principio en la introducción, Paula, las razones. Las empresas con participación total tienen un rol importantísimo en el desarrollo económico, el desarrollo social, desarrollo cultural de nuestros países, particularmente para modelos económicos que entienden al Estado con un rol sumamente protagónico en el desarrollo económico, en la distribución de la riqueza y de los bienes públicos, ¿no? Y en ese sentido se plantean un montón de desafíos que tienen que ver cómo abordar las empresas con participación estatal. Y el primero tiene que ver con la propia definición de empresas con participación estatal. Nosotros al principio nos reíamos, ¿vos te acordás, Paula, cuando hablábamos todo el tiempo de cómo se autopercibe una empresa pública? Y hay empresas que se autoperciben completamente públicas, otras que se autoperciben un poquito públicas, un poquito privadas, y otras que se autoperciben privadas. Para quienes la Oficina Anticorrupción es un ente absolutamente ajeno a cualquier cuestión que pueda llegar a regular. Bueno, y sobre este universo es el que teníamos que trabajar, ¿no? Entonces, ahí estaba la primera complejidad. La segunda complejidad tiene que ver con el desarrollo de negocios muy distintos en las empresas. Claramente, hay algo que digamos, es un punto recontra a considerar. Vamos a regular negocios muy distintos, con empresas que son muy distintas. Cuando hablamos siempre de los programas de integridad para el sector privado, siempre decimos, bueno, es muy lógico que una empresa tenga un programa de integridad completamente distinto. Una empresa pyme, que una empresa mediana, que una grande, que una que se dedica a, no sé, a prestar servicios con el Estado o al Estado, y una que vende, no sé, qué sé yo, cualquier cosa en la calle, digo. Son cosas muy distintas. Bueno, con más razón hay que pensar en una política de integridad con esa perspectiva a la hora de pensar en empresas públicas, porque son negocios muy distintos y dimensiones completamente distintas. Hay empresas públicas que tienen un dominio del mercado muy grande, o una participación en el Estado muy grande, y otras que no, digamos, que persiguen por ahí un fin muy específico y que no compiten, no compiten con nadie porque hacen cosas que nadie más haría, digamos. Después, precisamente está ese juego, ¿no? La competencia, digamos, es una cuestión a considerar al momento de presentar o de planificar política pública, entender que hay empresas que están compitiendo con otras privadas, digamos, y decir, bueno, vos vas a ir en igualdad de condiciones a discutir con una empresa privada, por supuesto, es sumamente entendible, digamos, porque nadie quiere que el Estado pierda plata. Pero eso implicaría, por ejemplo, qué sé yo, que no se proporcione determinado tipo de información, porque no la proporciona una empresa privada, pero no, esta empresa tiene un deber, digamos, que está dado por la ley de acceso a la información pública y otras leyes, digamos, de transparentar cosas. Y en ese sentido, por ahí se la disminuye la capacidad de competir. Bueno, es algo también a considerar a la hora de pensar política pública. Una cuestión que es, para mí, la vida misma, atrás de los expedientes donde discutimos esto, es qué definimos por funcionario público, funcionario y funcionaria público. Nos toca hacer las evaluaciones en MESICIC, nos tocó la semana pasada, y hay países, los 3 países evaluados discutían lo mismo, digamos. Bueno, la definición de funcionario público, ¿cuánto abarca? ¿Qué no abarca? Esto está en discusión no en Argentina, sino en todos lados. Y el principio general, maneja fondos públicos, es funcionario público. Ese es el principio que nosotros tenemos, pero después hay una discusión que va, incluso en términos de jurisprudencia, mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a decir. Y lo último, al final tiene que ver con la gestión política, digamos, de un organismo y para dónde vira el barco, ¿no? ¿Qué es lo que se propone determinada gestión con determinada empresa pública? Y a la vez la responsabilidad que hay sobre eso en la gestión pública, que tienen personas muy concretas, que son quienes gestionan esto, y que uno debería pensar que deberían ser las personas más idóneas para hacerlo, pero también considerando que la idiosincrasia y la perspectiva política de quien ejerce determinada función
pública después de un mandato popular. Todo esto, sobre todo estos problemas, es sobre los cuales se tiene que pensar política pública en estos temas. Entonces, voy a ir a algunas ideas que nosotros pensamos, unos proyectos que desarrollamos, algunos por eso más conocidos que otros. Pero voy a ir al principio. Y el principio fue tratar de ordenar todo este esquema muy distinto de organización y de organizaciones, ¿sí? Y decir, bueno, miren, está bien cómo se autopercibe usted, pero lo cierto es que hay algunos parámetros muy claros. Fondos públicos que usted maneja, usted tiene una responsabilidad sobre esos fondos públicos, hay deberes legales sobre esos fondos públicos, hay deberes sobre su gestión en la función pública. Entonces, lo que trabajamos es en la incorporación de las empresas públicas, de todas las empresas con participación estatal, en lo que es el ámbito de lo que nosotros denominamos nuestro Sistema Nacional de Integridad, que tiene que ver en gran parte con asimilarlas al resto de la administración pública, muchas cosas, pero no son deberes de transparencia y de integridad. Y ahí trabajamos en la Estrategia Nacional de Integridad. Muy brevemente voy a compartir pantalla, Paula, y vamos a ir a ver si me sale. Acá, mapa de acción estatal. En el mapa de acción estatal está cargada la Estrategia Nacional de Integridad, que incluye a todos los organismos públicos, administración pública centralizada, pero también las empresas públicas, a todas las empresas con participación estatal. Está ordenado por indicadores, por actividades, por iniciativas. Ahí está la cantidad de organismos, la cantidad de indicadores, actividades, iniciativas. Apenas te metes, uno puede ingresar como un ciudadano, como una ciudadana, aparece la posibilidad de buscar iniciativas. Y acá precisamente están todas, están también las empresas con participación total. Busco unas, por ejemplo, con esta AISA. Y acá está la posibilidad de ver cuál es la iniciativa de AISA y cuál es la propuesta de AISA. Y lo que tratamos de hacer, de algún modo, es que esas propuestas de política pública pasen por los mismos filtros y las mismas consideraciones que todo el resto de la administración pública. Esto implica un montón de cosas que están en los indicadores, que están en las actividades y que estaban en el sistema que armamos para esto. Contamos en este caso con ayuda de Naciones Unidas para eso, que tenía que ver con homogeneizar política pública. Todo un desafío dificilísimo, considerando todo lo que dije antes, pero ahí trabajamos. Lo segundo tiene que ver con cómo creemos nosotros en el rol vital, y esto está muy claro en el primero de los informes de CIPEC sobre las empresas públicas, del rol que tienen quienes gestionan la autoridad política de la empresa pública, que tiene un montón de deberes, un montón de obligaciones, un montón de prerrogativas también, por supuesto, pero lo cierto es que ese es un público sobre el cual nosotros queríamos incidir, porque la toma de decisión después está en eso, digamos, en la capacidad de gestionar. Y un ministro o una ministra sabe mucho más, tal vez, cuáles son las obligaciones en términos de política pública. Está la ética pública, nosotros trabajamos un montón con eso, con la guía para el ejercicio de la función pública, el programa de capacitaciones, qué sé yo, está bien. Y es mucho más fácil incidir sobre eso, porque uno sabe que tiene que presentar una declaración jurada y que tiene que publicarla. Después se ve si por supuesto siempre hay instancia para mejorar, pero en el caso de las empresas que no se autoperciben públicas, era todo un desafío, ¿no? Porque ¿cómo hace para decirle, bueno, mira, usted tiene todo esto que hacer? Bueno, trabajamos un montón en eso, trabajamos muchísimo en eso, y ahí elaboramos la guía para el ejercicio de la función, digámosle, público-privada en una empresa con participación estatal. En ese sentido, fue muy importante la instancia de elaboración colectiva que tuvo también eso, ¿no? Muy conversada, además, con las autoridades de quienes ejercen la función pública, para que asimilen lo que le estaba diciendo, lo que les dice la Oficina Anticorrupción, como parte de sus obligaciones y como parte de algo muy importante que decía Paula al principio, que tiene que ver con gran parte de estas normas, pueden ser utilizadas a los efectos de mejorar la gestión pública de una empresa, mejorar la gestión privada de una empresa, porque tienen un sentido. El segundo tiene que ver con la reputación que tiene la empresa pública, digamos. Esto es algo que hay que trabajar desde los gobiernos, porque lo cierto es que hay una presunción casi de culpabilidad en muchos ámbitos de las empresas públicas que, la mayoría de las veces no es así. Pero lo cierto es que cuidar el fondo público implica también el deber de cuidar esa reputación respecto de los fondos públicos. Y lo tercero, por supuesto, tiene que ver con el cumplimiento de la ley, porque muchos de estos casos después terminan o denuncias que después terminan judicializadas, y donde alguien se sorprende porque era un funcionario público, pues, uno que no se autopercibía como tal, bueno, después le dijo, sí, usted es, solo que ahora está procesado y qué sé yo.
Y el tercer punto que trabajamos tenía que ver con pensar en variables, ya no que asimilaran tanto a la función pública y lo integraran al sistema, sino que tratara de ir hacia las empresas que se iban alejando un poco más, tal vez por el propio ordenamiento social, la forma societaria que tenía. Entonces dijimos, bueno, miren, usted no está en la tecnología de integridad, usted no se hace cargo que tiene la guía, bueno, hay una actividad, hay un proyecto que tenemos nosotros que se llama el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas, el RITE. ¿Qué es el RITE? Es una iniciativa de elaboración colectiva con empresas, sector público, sector privado, organismos, universidades, sociedad civil, etcétera, que creó una plataforma para que las empresas muestren sus políticas de integridad y transparencia. Empresas públicas y empresas privadas. Que muestren, pero además de mostrar, implica un camino de desarrollo. El RITE es eso, en la medida que uno pregunta, va entendiendo qué es lo que falta o va viendo qué es lo que puede mejorar. Pero además, es como en gran parte es público, como una empresa registrada puede ver lo que otra empresa registrada tiene, y sirve mucho los mecanismos de debida diligencia que hacen las propias empresas, hay un lugar de exposición, digamos, en eso. Y todas las empresas con algún tipo de vinculación con el Estado, o casi todas, ya están en el registro de integridad y transparencia. Me gustaría compartirlo muy brevemente, Paula, lo mismo. Esos son los efectos de que se conozca de qué estoy hablando. Bueno, esa página de RITE, accedes, acá pones una empresa, como está puesto en el formato simulador, que es el que está funcionando ahora. Las empresas públicas son casi todas empresas grandes y son empresas con mucha gente empleada, con lo cual siempre se caratulan como empresas más grandes, digamos, que es exactamente lo que sucedió acá. Cuando uno empieza el desarrollo de la plataforma, cuando uno empieza a cargar información, tiene dos opciones: cargar información en lo que es un programa de integridad, que es lo que nosotros venimos trabajando con las empresas públicas, pero a veces un formulario de debida diligencia que tiene que ver con otra información que en todo caso es más sensible, pero que nosotros entendemos perfectamente que se va a ir cargando en la medida que también se desarrolle la empresa dentro de lo que es el programa de integridad. Bueno, acá hay una empresa que ya hoy en la mañana la probamos y por eso cuando lo pongo así salta de esta manera, pero lo cierto es que acá están puestos todos los indicadores, las etapas que tiene que cumplir una empresa con particularmente o privada, lo mismo. Bueno, sobre la evaluación de riesgo aparecen un montón de preguntas, vamos a evaluación de riesgo, y enseguida aparece, que es normalmente lo primero que nosotros pedimos que alguien haga, es, nada, empiezan a desarrollarse preguntas. En la medida que uno hace preguntas, les da sí, por ejemplo, empieza a crecer el nivel de programa en moderado, medio, avanzado. De esta manera, una empresa pública, cualquier empresa pública que esté cargando información acá, va a terminar aportando información que va a ser de acceso público, por lo menos en esa foto respecto de lo que es el programa de integridad, que nos va a permitir conocer a todos cuánto tienen de avanzado en sus políticas, sus políticas de integridad. El registro de integridad y transparencia, a ver, ¿por qué nosotros pensamos que tiene también un rol muy importante y que encaja perfectamente con lo que nosotros habíamos visto un poco antes de la Estrategia Nacional de Integridad y la guía? Porque en todo caso nosotros lo vemos como la muestra más cabal de que la autoridad política entendió que tiene que desarrollar una política de integridad y que la tiene que mostrar, ¿sí? En gran parte, los análisis que hay respecto de políticas que son públicas en las empresas, esto digamos, lo sabe quien es un trabajo, por ejemplo, de la sociedad civil, sabe que es muy difícil de conseguir mucha información y que requiere mucho de buscar. Bueno, también tiene un sentido esto. Bueno, yo no solamente tenés que comprometerte a hacerlo, sino que a mostrarlo y a someterte a una evaluación. Y está bien, digamos. El termómetro tiene que ser también el análisis que haga la sociedad civil, la ciudadanía, quienes nos votan, quienes aportan sus impuestos, quienes están comprometidos además, por supuesto, en estos temas, de poder ver cuál es el desarrollo y cuál es la dinámica que le da determinada empresa a sus políticas de integridad. Esto era más o menos un pantallazo de lo que estamos haciendo. Creo que en todo caso, si hay alguna consulta, alguna inquietud, podemos seguir conversando tranquilamente. Muchas gracias, Luis. Muy interesantes todas las iniciativas que se están desplegando, y mientras te escuchaba iba pensando en esto, ¿no es cierto? O sea,
el rol que está teniendo la transparencia, digamos, no solo en lo que tiene que ver con la divulgación de información que está contenida en la ley, sino todas estas herramientas que vos estabas mostrando, la Estrategia Nacional de Integridad o el Registro de Integridad y Transparencia, consiste en eso, ¿no es cierto? En hacer cada vez más explícita la gobernanza de las empresas. Y ahí quería consultarte con respecto al RITE, este registro de integridad y transparencia, digamos, ¿cuáles son las expectativas del involucramiento del sector privado en esto y qué rol te parece que pueden llegar a tener las empresas públicas para impulsar su adopción, que tengo entendido que es voluntaria, ¿no es cierto? Es voluntaria y la posibilidad de traccionar que tienen las empresas con participación estatal es muchísima, digamos, su cadena de valor es inmensa, o es inmenso en muchos casos, porque ya están distribuidos territorialmente de una manera muy amplia. Y hay proveedores directos y proveedores indirectos, y hay muchos socios también, privados, con empresas públicas que realizan determinado unidad de negocios, o que avanzan sobre determinada unidad de negocios. Digo, es muchísimo. Y la verdad es que ahora estamos en la etapa de el RITE de lo que denominamos empresas pioneras, que es un trabajo que venimos haciendo con el grupo de empresas públicas y privadas, grandes, medianas y chicas, que se ofrecieron nada, como conejillos de indias de la plataforma y que nos están ayudando a mejorarla todo el tiempo. Y que además para nosotros es un valor y un reconocimiento muy importante para la empresa también, digamos, quien se somete a eso en esta etapa, digamos, asume ese riesgo que es realmente valorable. Y como te decía, yo creo que más allá de que entiendo que va a funcionar muy bien la plataforma, incluso la vinculación privado-privado, por el trabajo de vía de diligencia que permite hacer esta plataforma, creo que el rol del sector público es fundamental, no solamente las empresas públicas, si los organismos públicos dicen, todas estas empresas son proveedoras mías, tienen que estar registrados, como ya están haciendo algunos ministerios, bueno, entonces cambia radicalmente la cuestión, porque lo que estamos haciendo es, además de todo, hacer algo que permanentemente decimos, que es sumar al sector privado en la lucha contra la corrupción. Esto no siempre se entendió así, digamos, muchas veces hay intentos de sectorizar la corrupción solamente lo que pasa en el sector público. Hoy ya en ningún lugar del mundo se discute esto, es un paradigma recontraviejo y además bastante interesado, pero lo cierto es que hoy esta es una iniciativa muy concreta de eso, de articulación público-privada para enfrentar la corrupción. Excelente, muchas gracias. Ana, Luis hablaba antes esta cuestión que tiene que ver con la reputación de las empresas públicas, ¿no es cierto? O sea, todas las cosas que escuchábamos o cuáles son las cuestiones que a veces, digamos, más se levantan en los medios. Y me gustaría escuchar ¿cómo es tu visión de esta cuestión de la responsabilidad corporativa y esta cuestión de la gestión de factores ambientales, sociales y de gobernanza? Digamos que por un lado se viene trabajando más quizá desde el sector privado, pero que también entendemos que las empresas públicas tienen que tener un rol, tienen que incorporar estos enfoques. ¿Cómo lo estás viendo esto? Claro. Pues yo creo que es muy interesante lo que Luis platicó sobre los esfuerzos que está haciendo Argentina en este sentido, y aplaudo y celebro la voluntad política para hacerlo, porque implica una gestión enorme, implica un cambio de visión de las autoridades y una compartición pues, de los esfuerzos con el sector público y privado, que yo creo que está en la tendencia mundial de cooperación, porque nuestro paradigma clásico es que estamos confrontados, el sector privado y el sector público, el sector civil, en la clásica confrontación. Y la verdad es que los retos que plantea tanto el cambio climático, las migraciones, la sofisticación de las conductas delictivas, pues implica un enfoque más cooperativo entre todos los actores interesados
el bien común, ¿no? Entonces, yo creo que el camino de la transparencia y de la integridad pública implica este esfuerzo y esta visión compartida. Cuando no existe esta visión compartida, realmente los esfuerzos se desbaratan y surgen muchos riesgos, ¿no? Hoy en México amanecimos desde ayer en la madrugada con una noticia grave sobre un hackeo masivo al sector militar mexicano, ¿no? A la Secretaría de la Defensa Nacional, que es nuestro principal ministerio de las Fuerzas Armadas. Y esto hoy en la opinión pública, por ejemplo, ha venido siendo el tema más candente. El presidente de la República aceptó que la información hackeada es verídica e implica, por ejemplo, esfuerzos de seguridad nacional en el combate al narcotráfico, toma de decisiones de los altos mandos de la Defensa Nacional. También se hackearon el expediente médico del presidente, ¿no? O sea, a ese nivel se puede llegar en el nivel de riesgo cuando no existe un interés real en proteger la información y en revisar los niveles de seguridad nacional, los niveles de transparencia, los criterios bajo los cuales hay información que debe ser clasificada y hay información que debe ser compartida. Y pongo este ejemplo porque es la coyuntura política del día de hoy de México. Pero detrás de ello también ha habido una negligencia pública de dedicar, por ejemplo, capacidades institucionales. Ha habido una reducción de presupuesto gigantesca en materia de ciberseguridad, en materia de mantenimiento de las plantillas y de todo el esfuerzo digital del gobierno que se hizo anteriormente, y estamos viendo las consecuencias y también las capacidades institucionales se han perdido porque el gobierno actual mexicano, hay que decirlo, no está interesado, quizá a partir de mañana ya lo esté, ¿no? Por el hackeo y las consecuencias. Pero Pemex hace año y medio también fue hackeado por un grupo de hackers masivos que chantajeó a la empresa estatal y le pidió una recompensa por la información secuestrada que se tuvo que pagar en bitcoins. Y esto implicó un daño patrimonial a la empresa y un daño reputacional. Entonces, estos enfoques de integridad, como bien dice Luis, son tan importantes para la reputación de las empresas que están vinculados con el valor empresarial, ¿no? Y aquí me gustaría dar hasta este puente, porque cuando nosotros hicimos este índice de transparencia en 2018 y 19, la tendencia de indicadores de impactos de gobernanza todavía no estaba en los mercados financieros como un criterio a adoptar, ¿no? Hoy, 2022, ya está. O sea, ya no solamente es un criterio de mejor práctica. Parece que a partir del 2023-24 será incluso norma contable, norma fiscal. Los reguladores, por ejemplo, la Security Exchange Commission de Estados Unidos, en marzo de este año ya emitió un boletín en el que solicita a todas las empresas de propiedad estatal y de propiedad privada a enviar reportes de sus impactos ambientales, impactos sociales e impactos en gobernanza que implican criterios anticorrupción, toda la normatividad que implica la investigación, bueno, desde la denuncia, ¿no? La denuncia, la investigación, la sanción, las consecuencias de presuntos actos de corrupción, conflictos de interés, y pasa también por fenómenos como este de ciberseguridad y de protección de datos personales, tanto de los empleados como de todos los actores de interés, incluyendo clientes y la cadena de proveeduría. Entonces, si no existe un esfuerzo compartido del gobierno con las entidades privadas y con los sectores sociales, la academia y centros de investigación y centros de implementación como ustedes, CIPEC, entonces vamos a alcanzar muy tarde las metas, ¿no? Y esto va a demeritar el valor de las empresas,
porque ya el valor no solamente se mide ahora en función de la rentabilidad financiera de las empresas, sino también de esta capacidad de proteger pues los aspectos más vulnerables que se materializan en riesgos que muchas veces implican o seguridad nacional, implican vidas humanas, implican daños ambientales o también podrían implicar cuestiones financieras importantísimas en materia de reparación de daños y perjuicios por negligencia o por omisiones. Entonces, de este tamaño es la responsabilidad y la integridad. Y por eso, de verdad, me los felicito mucho a ustedes como funcionarios, como investigadores, y a Argentina como Estado, porque el hecho de que ya esté preocupada por dedicar esfuerzos y capacidades a fortalecer este esfuerzo compartido, pues implica que tendrán una aceleración en materia de valor de sus empresas. Muchas gracias, Ana, por compartir tu visión. No estábamos al tanto de esto que había sucedido en México hoy, y cuando lo contabas pensaba que hay quienes sostienen que en este enfoque de criterios ambientales, sociales y de gobernanza hay que agregar a la tecnología también, como factor de riesgo, que tienen que estar mirando las empresas, que tienen que estar mirando los directorios. Mira, yo creo que es tan importante que hoy en día la guerra entre Ucrania y Rusia actualmente ha demostrado la vulnerabilidad de las infraestructuras, por ejemplo, energéticas, ¿no? El escape de gas en el mar Báltico de los gasoductos parece que todavía no es seguro, pero parece que es un enfoque de utilizar las infraestructuras públicas como armas de guerra, ¿no? Las plantas nucleoeléctricas, ¿sí? Capturadas por personas incorrectas que usen mala información, que usen equivocadamente la infraestructura, los ciberataques pueden dañar de forma monumental no solamente el ambiente, sino pues cobrar vidas humanas y provocar conflictos armados. O sea, de ese tamaño es el riesgo. Así es, así es. Bueno, creo que nos has dejado a todos reflexionando aún más sobre estas cuestiones. Y nos quedan apenas unos minutitos para cerrar. Ahí me gustaría, y también, digamos, pivoteando con esta cuestión de impacto ambiental, social, gobernanza, bueno, cuestiones tecnológicas, que bueno, todas estas cuestiones en realidad son mapeables también con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Luis, ahí tengo entendido que el registro de integridad y transparencia va a incorporar otras cuestiones que van un poquito más allá del compliance, también en línea con esta mirada un poco más abarcativa sobre la responsabilidad de las empresas. Sí, así es. RITE va a trabajar desde ahora. Lo presentamos a esta nueva etapa de RITE, que de algún modo decimos RITE 2, el 14, o sea, dentro de 15 días, y precisamente incluye nuevos formularios para las empresas. Formulario de género, formulario de derechos humanos y formulario de medio ambiente. Vamos a empezar por el formulario de género, que vamos a trabajarlo de la misma manera, una elaboración colectiva con un montón de organizaciones públicas y privadas, a los efectos de, digamos, de manera consensuada, elaborar su contenido y pasar a mostrar en ese lugar cuáles son las políticas que en materia de igualdad, de no discriminación, tienen las empresas. Excelente, muchas gracias. Bueno, y ya para ir cerrando, porque estamos en tiempo, quizás una pequeña reflexión, que todas estas cuestiones que venimos analizando, quizás referidas al cumplimiento de la normativa de transparencia, parece que en este momento se está moviendo todo tan rápido, el mundo es tan complejo, tan dinámico, tan cambiante, como que ya lo que establecen las leyes pasa a ser como apenas un piso, ¿no es cierto? Hay que seguir como trabajando mucho en la información que se divulga, bueno, por lo que conversábamos, por la importancia del rol social
que tienen las empresas estatales por temas reputacionales y bueno, para legitimar también su rol ante la ciudadanía, ¿no es cierto? Así que bueno, quería agradecerles, Ana Lilia y Luis, por su participación. No sé si desean compartir alguna reflexión adicional. Por mi parte, solamente agradecer, Paula, por el espacio y la gentileza de siempre. Muchas gracias a vos, Luis. Igualmente, muchas gracias por la invitación y encantada de conversar con ustedes de estos temas que son apasionantes, nos encantan, llevamos ya muchos años estudiándolos y pues a la orden desde México, con mucho gusto lo que necesiten, estamos para servirles. Bueno, Adiós. muchas gracias a ambos. Chao, chao. Gracias por el espacio. Gracias, hasta luego.